ser una charla más. Bienvenidos en una nueva ocasión a Puede Ser una charla más, y en esta nueva ocasión pues bueno, me vengo a acompañar como habitualmente de personas, de seres humanos e incluso gente que dice ser podcaster, o si no lo dice ser, pues puede ser que lo sea. ¿Por qué? Pues porque tienen podcast. ¿Y qué podcast son? Pues ahora los diré. Primero voy a empezar con el hermoso, con Chus, de la red Machapod. Bueno, y digo hermoso porque, claro, sabéis todos que podemos escuchar su voz en varios idiomas, por cierto. Algo que va a tener mucha relación con lo que vamos a hablar esta noche. Pues vamos, en español lo podemos escuchar en Cuéntame Hermosura, en catalán en Explica'm Tresor, y en esperanto también en una cosa que dice Ne parolu pri esperanto, que bueno, creo que más o menos, ¿cómo lo he dicho, Chus? ¿Cómo he dicho eso en esperanto? Trebone. Vale, muy Trebone. bien. Pues bueno, no sé si lo he dicho Trebone o no Trebone, pero lo he intentado. Pero bueno, si hablamos de idiomas, bueno, no estamos solo con gente que maneja los idiomas, bueno, que le gusta como hobby esto de hablar idiomas, sino que también tenemos a Sato de la olla de la cocina del infierno, que también, pues oye, habla varios idiomas. ¿No es así, Sato? Sí, gracias por invitarme una vez a Puede Ser una charla más. Y nada, pues dispuesto aquí a hablar de este hobby que tenemos y comparto con Chus, que es prácticamente una enfermedad, ¿no? Esto para mí es un brote que te dura varios años cuando te da uno, ¿eh? Sí, porque bueno, ahora os iré preguntando, ¿no? ¿Qué idiomas pues manejáis o habéis estáis tratando de aprender o habéis aprendido o estáis, bueno, en qué momento de ese idioma estáis, ¿no? Pero yo ya os adelanto que yo la verdad es que justito, yo hablo mi españolito básico, mi catalán de cuando tenía 10 años, el inglés que estudias toda la vida pero que no tienes ni puta idea, y poco más, y contar hasta 10 en alemán, no mucho más. Este es mi recorrido con los idiomas. Pero bueno, vamos a ver vosotros cómo os desenvolvéis en estos idiomas. Como, bueno, Chus, ¿qué idiomas? ¿Qué idiomas te gusta a ti hablar y qué has aprendido y te gusta aprender y todo eso? Pues escúchame, antes de responderte, te iba a decir que ya has hecho más recorrido tú que mucha gente. O sea que no está mal. Bueno, no te creas. Pues mira, yo de base hablo manchego descastado. He aprendido algo de valenciano del norte porque me he criado en Cataluña. Y me apuntaron a aprender inglés porque era el futuro. Y luego sí que es verdad que lo era, porque luego resulta que en cualquier cosa te encuentras todo escrito en inglés. Pero, y bueno, en el cole daba algo de francés, así sueltecillo. Me quedó como una espinita clavada de no haber estudiado más. Y luego estuve viviendo un tiempo en París y algo cogí, tampoco es que lo haya estudiado. Así que como el inglés era el futuro, me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas por sacarme el título, que es lo que te piden. Y cuando acabé, porque acabé al segundo año, dije, ¿ahora qué hago? Y me había dado la prueba de nivel para entrar y digo, ya que tengo la plaza, no la voy a dejar. Y ahí solo daban inglés y alemán. Entonces me apunté a alemán también. Pero yo estaba estudiando japonés por mi cuenta. Porque lo vi en una revista y me pareció gracioso y dije, pues voy a meterme. Y oye, todas las veces que yo me he puesto a aprender un idioma ha sido por eso. Creo que, mira, qué curioso esto, me pongo y estoy un tiempo. Luego resulta que a lo mejor no lo domino o no me meto a fondo. El único con el que me ha pasado esto es con el esperanto, pero porque es más fácil. Y con el esperanto llegué hasta sacarme títulos y todo. Y eso me ha pasado con un montón. No sé si irán saliendo a lo largo de la conversación. Tampoco quiero soltar aquí el rollo. Sí, bueno, pues sí, ya, bueno, iremos si quieres entrando, porque bueno, ya has nombrado unos cuantos, pero Sato, tú tampoco te quedas atrás con estos dos idiomas y con los idiomas, pues un poco exóticos, por lo menos para mí.
Hombre, lo que pasa es que mi razón de aprender los idiomas es algo distinta a la de Chus, ¿eh? Con el japonés. Y además también tengo que decir que para todos los que nos escuchan, que la edad no es una excusa, porque yo empecé con el japonés con 28 años. Y lo mío fue por placer, porque a mí me gustaban mucho los cómics y yo estuve una temporada trabajando de portero en un edificio de apartamentos de Madrid. Y me vio un japonés y como vio que estaba interesado en los cómics, un día me vino con un libro que era Japonés en viñetas, de Marc Bernabé. No jodas. Y empecé, yo que tenía allí de todo el tiempo del mundo, pues empecé a repasar, a mirarlo, uy, qué curioso, uy, qué no sé qué. Y ahí, Chus, es donde tenía que haber salido corriendo, porque aquello me llevó a 8 años de estudiar japonés. Te podría recitar de memoria diálogos de las viñetas de ese cómic, de ese libro. Pues sí. Porque yo es que empecé con ese curso antes de que fuera un libro, porque me había encontrado una revista donde había una tabla de katakana que encima estaba mal, luego supe que estaba mal, que te ponía, katakana es una de las formas que tiene escribir en japonés, que tienen por lo menos 3, y son como sílabas como muy sencillas, entonces la usan para las palabras en inglés. Entonces si tú aprendes a leer eso, te crees que sabes leer japonés, porque está en inglés. Por ejemplo, intanetto, tú lo lees y dices, coño, soy internet, sé hablar japonés, ¿verdad? Y entonces cuando me metí a ver más de eso, estaba el curso que eran por capítulos de la revista Dokkan, que era una revista de cómics, de manga, y cada mes salía una paginilla, súper sencillo. Entonces eso se convirtió en el libro que ha dicho Rato. Efectivamente. Y otra forma de convertir a la gente en yonki. Uh-huh. Sí, yo empecé con el libro luego me apunté a una academia de japonés aquí en Madrid y me fue enganchando al mundillo, ¿no? Porque hay que decir que cuando aprendes un idioma, no solo aprendes los sonidos y las frases, sino que también aprendes una forma de vida, ¿no? O cómo ven la vida los hablantes de ese idioma. Y para mí Japón es que fue un descubrimiento. También hay que decir que cuando empiezas con un idioma, como que te enamoras, ¿no? Yo estaba muy enamorado de Japón, como luego también estuve muy enamorado de Alemania. Y este primer flechazo te puede durar bastante tiempo. Hasta que luego, bueno, ya las empiezas a conocer y ves que al final las personas somos bastante parecidas, vivamos donde vivamos, ¿no? Pero eso es muy curioso, ¿eh? También te transforma y te abre la mente a aprender estas cosas. La verdad es que sí, te cambia, además te abre la mente yo creo que el saber un idioma, o siempre tienes esa sensación de que saber un idioma te abre un poquito la mente a poder conocer otros idiomas diferentes. No sé si hasta qué punto pues esa sensación que tengo yo la puedes compartir o no. Bueno, y mi chica también. Mi chica me dice que soy extremadamente amable cuando hablo japonés y que no hay quien me aguante cuando hablo en alemán. Sí, bueno, era lo que me preguntabas antes. Yo aprendí japonés por placer. Luego, con la crisis económica, pensé que el futuro estaba en Alemania, porque aquí en España la cosa estaba muy mal. Y me metí pues otros 5 añitos en el Goethe Institut hasta sacarme el B1. Y bueno, también pues el mismo recorrido, ¿no? También descubrí mil cosas de la cultura alemana que no tenía absolutamente ni idea. A destacar sobre todo las navidades alemanas, que me gustaron muchísimo, ¿no? Y también pues una manera de ver el mundo. Y luego pues también por placer, pero esto ya es más fricada. Esto tú sabes bien de lo que te estoy hablando. Pues como las letras vienen del chino antiguo, pues me metí con el chino, me seguía a sacar los 2 primeros niveles. Me metí con el italiano y con el catalán por placer. Bueno, estos los 2 lo sabéis bastante bien, ¿no? Y ya consigo barrechar ahí con cierto éxito. Y pues siempre por razones parecidas, porque me gustó mucho cuando estuve en Italia la cultura italiana y me parecía pues que les podía entender medianamente bien sin haber estudiado jamás. No es como el portugués, que tampoco les entiende sin haber estudiado jamás, o como el catalán, lo mismo. Y a partir de ahí pues vas metiendo la puntita y te maravillas durante una buena temporada. Y bueno, ¿tenés alguna anécdota así que sea divertida o que sea o embarazosa que bueno, que al intentar comunicaros en otro idioma, pues cuando no lo tenéis el idioma controlado, no lo tenéis dominado, que os haya llamado la atención? ¿Alguna anécdota que se pueda contar? Sí, muchas y divertidas. Sí. Mira, empieza todo, Chus. Hostia, a mí me pasó una cosa que no se la ha contado nunca a nadie y solo la sabe mi hermano porque fue testigo de aquello.
Tengo una prima que se fue de Erasmus a Italia y allí se ligó un italiano, o un italiano se la ligó a ella, bueno, empezó a salir con un italiano y al verano siguiente vinieron a pasar unos días a Barcelona. Yo vivía en Barcelona, esta prima que yo te digo de La Mancha, y se fue a Italia. Y entonces estuvo unos días con nosotros en la casa y tal. Y de vez en cuando pues la llamaba el novio. Entonces ponían ahí a hablar un rato y tal. Y yo, que había oído a mí me pasaba esto que estás diciendo tú de aprender por gusto, por friquez. Me pasa que cuando me pongo a estudiar un poco un idioma, como que tengo pues no sé, como no facilidad, esto no es ningún poder ni nada, pero es como que vas adquiriendo una intuición de ir escuchándolo, vas colocando piezas en su sitio, cuando algo te falla pues ya lo buscas y ya todo tiene sentido, ¿no? Y llevaba varios días escuchándola hablar en italiano, yo había estudiado muy poquitín, casi nada, y esto me suena y tal. Y un día suena el teléfono, en la casa no había ni Dios, estaba nada más que mi hermano en un lado, suena y es el novio, y lo cojo y yo lo cojo. ¿Dónde está tal? Y yo le dije, no me acuerdo exactamente cómo lo dije, pero le quería decir, no, ahora no está aquí, y creo que le dije, no eres quién, bueno, no sé, lo dije fatal, lo dije muy mal. Me lo inventé, lo mezclé. Y se queda mi hermano y me dice, ¿qué dices, gilipollas? Digo, porque no está. Dice, no, si está arriba acostada. Digo, joder, pues ya me lo podías haber dicho. Y entonces fui, le di el móvil, yo quedé, bueno, me puse colorado como un tomate, suerte que la luz estaba apagada, le di el móvil y digo, toma, mira, que te ha llamado tu novio. Y ya se pusieron a hablar ellos y yo ya no me metí, y esto creo que no la sabía nadie, pero me sentí estúpido porque pensaba yo que estaba ahí soltando la frase del siglo y luego analizándola dije, pues qué tontería he dicho, ¿no? Sí, yo para confusiones, sobre todo al principio, cuando los primeros viajes que hacía a Alemania, pues tú como que quieres hacer que sabes mucho, ¿no? Sí. Yo me acuerdo un día que en Berlín me había pasado con las cervezas alemanas y estaba como loco buscando un váter, ¿no? Y entonces había por ahí una amable mujer de limpieza que me dio paso, ¿sabes? Y yo estaba aquí, ya, einverstanden. Me metí para adentro y en ese momento pues no me di cuenta que todos los servicios que había visto yo en Alemania eran de botón, ninguno con cadena. Pero allí había una cadena. Y yo estaba un poquito perjudicado. ¿Y qué hice? Tirar a fondo de la cadena. La cadena que era para emergencias, por si te quedabas encerrado allí o por si eras un discapacitado, o etcétera, etcétera. Sonó allí una sirena como ¡ñi! Oía voces fuera del bate, chillando en alemán. Yo no entendía ni papa. Y cuando salí, pues hombre, estaba la señora de la limpieza, el guardia de seguridad, unos cuantos por allí, echándome la bronca. Y otra vez en Japón, porque en Japón hay que decir que nosotros somos malos para los idiomas, pero ellos son peores todavía. O sea, ellos cuando te ven se piensan que eres un americano y que te van a tener que atender en su inglés de instituto que tienen medio olvidado, ¿sabes? Y entonces se me ocurrió gastarle una broma a la cajera de un supermercado, Claro que ¿sabes? sí. Porque dinero efectivo, Genki, pero también es, si estás bien, o Genki desu ka, ¿no? O Genki desu. Y entonces, claro, cuando me preguntó y que si lo quería en efectivo, pues yo le dije, Genki desu. Bueno, la mujer empezó a sudar, empezó a intentar explicarme las cosas con las manos. Se pensaba que estabas equivocado tú. Claro, bueno, hasta que saqué el billete de la cartera y ya se alivió, que parecía que había adelgazado 20 kilos la mujer. Bueno, Sí. A mí me pasó una cosilla con el alemán, y es que estudié alemán un par de años y luego lo tuve que dejar porque tenía muy poco tiempo, encima me iba a mudar y tal. De hecho, cuando estaba haciendo segundo, le pregunté un día una cosa al profesor y me dijo, esto ya tendrías que saberlo, ¿eh? Si quieres pasar a tercero tendrás que ponerte las pilas. Digo, joder, madre mía, ¿dónde estoy metiendo? El tío era majo, ¿no? Pero se notaba que quería que yo aprendiese y no me estaba aplicando lo que debía. Y dije, buah, a ver cuándo iré. Y ya, digo, lo fui dejando. Digo, seguramente no iré nunca a Alemania. Entonces, hace un par de años iba a ir a Escocia por trabajo, pero tuve que hacer escala en Frankfurt. Y dije, pues ya está, voy a practicar un poquito mi alemán, que de 2 años de escuela oficial de idiomas, que no tengo ni puta idea. Y me acerqué a un puesto donde vendían salchichas y pretzels, porque ¿por qué no? Y me puse a pedir en alemán. Pero el que estaba trabajando era mexicano. Yo no sé en qué notó que yo era español y se me puso a hablarme en castellano.
No, y yo seguía, no, porque me dan no sé qué, no sé cuántos. Y él me respondía en castellano y decía, pero ¿cuál quieres, de este o de este? Y la verdad, luego me dijo, no, si lo has dicho bien, pero coño, si te estás entendiendo en castellano, ¿por qué sigues hablando en alemán? Digo, porque quiero practicarlo, no he estado nunca en Alemania. Pues así me quedé. Bueno, esto pasaba mucho, pero tanto en Alemania como en Japón, que tú les hablabas, ellos te entendían, pero ellos no les cabía en la cabeza que tú supieras alemán o japonés, con lo cual te contestaban en inglés. Claro. Tú que querías seguir aprendiendo, pues ahí venga a intentar hablarle, decirle que tu inglés es peor que tu japonés, pero nada. Venga a hablarte en inglés. Y es que a los asiáticos no les cabe en la cabeza que tú les hables en japonés o que les hables en chino. De hecho, es que le dices hola o no sé, konnichiwa, y te dicen algo así como "Nihongo ga yosu", como que tu japonés es la leche. Tanto Sí, chino como japonés. aunque no sea verdad, sí. Sí, porque no les llega a entrar en la cabeza. Pero esto incluso en sitios con turistas, ¿eh? Yo por trabajo hablo con chinos de vez en cuando y me pasó lo que a ti, que por la curiosidad de ver cuál era el origen de las letras japonesas, por curiosidad miraba un poco a ver cómo sonaban en chino y no tiene nada que ver. Y a los chinos de mi trabajo pues me molestan buscar 3 o 4 frases pues para saludarlos, para tal. Y cuando les pongo algo, que todo es por escrito, si les pongo algo en chino, me ponen un montón de emojis con muchos colorines, ¡guala, qué bien! Muchas risas, que tú sabes chino. Digo, no, son 3 palabras y seguro que alguna la digo mal. Pero les sorprende, les choca muchísimo. Y os voy a contar una cosa que me pasó en Turquía. Me han pasado muchas cosas, pero una que me pasó fue que yo aprendí, o sea, fui a un viaje entre Grecia y Turquía con gente de la carrera y entonces yo, por esta cosa que estamos diciendo, que por lo de los idiomas, pues yo me puse la semana antes a estudiar, las 2 o 3 semanas antes a estudiar cosas de griego y de turco. De griego no sé por qué, no me enteré de nada, pero me estudié mucho de turco y me gustó mucho. El turco tiene una cosa muy curiosa y luego si queréis lo comentamos. Así que me aprendí 3 o 4 palabras y cuando entraba a una tienda y saludaba en turco decía merhaba, que es hola. Uh-huh. Algunos se quedaban helados. Me miraban como diciendo, hostia, que este no se entiende. Y yo, no. Nada, y 4 cosas. Gracias, por favor, el nombre de algunas, por ejemplo, té, carne, pollo y 4 cosas más sabía decirlo. Pero cuando me veían que saludaba, hostia, era como, el trato conmigo era muy diferente. Era como, venga, pasa, no sé qué, era que son muy comerciantes. Bueno, en la zona turística son súper comerciantes y venga y te hablan en castellano algunos hasta en catalán, porque hay mucho turista español. Entonces es como que te quieren vender mucho algo. Entonces están como muy encima de ti, te cuentan cosas, si no puedes ser en castellano, pues en inglés, lo que sea. Y era como mucha intención, ¿no? Y claro, cuando entré yo y saludé en turco, que pensé, digo, me estoy metiendo en un berenjenal porque luego no voy a poder mantener una conversación, que sabía decir 4 palabras más. No sé, era como, joder, amigo mío de toda la vida. Digo, pues bueno, no sé, seguimos aquí un rato. Y la verdad me lo pasé muy bien. Con el colchón de saber que luego me entendían en castellano o en inglés. Y algunos en esperanto, luego comentamos si queréis. Yo eso que dices tú lo uso aquí en Madrid en los bazares chinos cuando creo que están murmurando de más, ¿sabes? Si empiezan a hablar en chino entre ellos y veo que hay alguna cosa rara, pues les puedo soltar cosas como piyuteleng, ¿no? Una cerveza fría, etcétera, o esto, tosaichen, cuánto cuesta, y al momento se quedan helados mirándome y se corta la conversación, ¿sabes? Señal de que algo bueno estaban preparando. Lo uso bastante, sí. Yo tengo una anécdota con eso, con el esperanto. Me contó un esperantista que yo conozco en cierta ciudad, que no voy a decir cuál, que estaba en un autobús con otro esperantista, estaban rajando de una persona que se ve que estaba montando el número. ¿Sabes el típico maganto que sube y está liándola o se queja de algo o luego no deja pasar y encima el billete no le va y le insulta al conductor y no sé qué, no sé cuánto? Pues este se puso con otro a hablar en esperanto. Míralo, este que entra será un gilipollas, no sé qué, no sé cuánto. Esto me lo contó un día que estábamos de cervezas. Y dice, cuando estaba a punto de bajarse esa persona, se viene hacia nosotros y nos dice en un perfecto esperanto, que sepáis que lo he entendido todo. Y se bajó. Bueno. ¿Qué probabilidad había de que nos pasase eso? Bueno, yo tengo que decir una anécdota muy buena, que yo mi actual puesto de trabajo me lo gané con una anécdota precisamente relacionada con los idiomas. No me digas. Yo soy vigilante de seguridad, ¿vale? Y en el control de acceso en el que estaba, pues venía muchísima gente y un día vino una pareja de turistas japoneses.
Y diráis, ¿cómo sabías que eran japoneses? Bueno, porque uno llevaba una guía de Madrid en la mano. Escrita en japonés. Y claro, y según me llegaron, pues ahí la típica de cuando estás aprendiendo los idiomas, ¿no? Que estás ahí loquito, ahí por meter ahí el japonés, ¿no? Claro, pues yo les dije que aquello no era ninguna oficina de cambio, que no era ningún banco, etcétera, etcétera, y se fueron encantados. Y cuando me doy la vuelta veo un tropel de funcionarios, ¿sabes? Pegados a la ventanilla y dice, ¿este habla chino? Y digo, no, japonés, señores, japonés. Y aquello llegó a los oídos de mis jefes porque ahí donde estaba, pues también se recibe mucha clientela internacional y eso fue lo que hizo que me quedara por el puesto. Dijeron, mira, si le hace falta lo va a intentar hablar en idiomas, ¿no? Y si no, se lo inventa, o sea, con tranquilidad. Qué bueno. Date Bueno, cuenta que Alex nos ha hecho una pregunta, estamos aquí los dos enrollándonos prácticamente. Señal de que he hecho una buena pregunta. Claro que sí. No, está súper interesante. Además, que cuando ha comentado Sato lo del bazar chino y tal, pues era algo que digo, lo iba a alargar la pregunta con eso e incluso lo ha comentado, o sea que estupendo. Pero bueno, no sé si estáis, este programa está abierto a que todos comentéis lo que queráis y si tenéis más anécdotas, seguir comentándolas. Pero sí que tenía una pregunta yo con respecto a alguna palabra que os pueda venir a la mente que os guste en el idioma que sea o si en muchos idiomas esa misma palabra os gusta mucho. Yo voy a decir la mía. Y así, yo os digo, mi opinión o mi palabra favorita en muchos idiomas o una palabra que está muy bonita en muchos idiomas, como es mariposa. Mariposa, papayona, butterfly, son palabras que todas suenan bastante chulas. No sé si tenéis alguna palabra o algo así que os guste o en cada idioma que sepáis pues hay alguna diferente que os pueda gustar. No tiene por qué ser una palabra que tenga el mismo significado, pero bueno, eso. hombre, muchas. En el tuyo, rampel, que es arrebato. Y luego me hace mucha gracia también meapinos, ¿no? Que es lo que se le dice a los barcelonís cuando salen de Barcelona de visita por ahí, ¿no? Me hace mucha gracia. Bueno, en japonés, mira, Kamoshirenain, puede ser, Mirai, que es futuro, Sadame, destino. ¿Cómo se dice futuro? Mirai. ¿Mirai? Mirai. Mirai. Acabo de venir. Como Mirai, Alex. Mirai. No, es que, tú sabes cómo se dice espejo en catalán. Miral. Claro, en ella, que acabo de como en ella. Son muy parecidas, me han parecido muy parecidos. Sí, uno de muchos. Mira, de euskera me gusta Astiberri, primavera. De euskera, sí, ¿qué sabes? Suena nuevo, ¿no? Sí, bueno, de euskera intenté en tiempos. Lo que pasa es que con el euskera hay problemas porque no tiene tantas posibilidades como el catalán de aprenderlo, ¿no? Porque date cuenta que el catalán, lo digo para todos los escuchantes, pues lo tenéis en Duolingo, te puedes bajar la aplicación de 3ACAT y tienes un montón de material. O sea, esto ya no es como cuando yo empecé con el japonés. Ahora, si quieres aprender un idioma, tienes material para morir, ¿eh? Y bueno, los que vivimos en grandes ciudades, ¿no? Creo que tú vives en Valencia y Chus en Barcelona. Siempre hay programas de intercambios de idiomas con gente que te tomas una cerveza y hablas con la gente y son divertidísimos. O sea, estas anécdotas que te estamos contando, Alex, pasan continuamente. O te apuntas a una clase de idiomas que tiene mucha magia. Las clases de idiomas son muy divertidas, ¿no? Y a mí me gusta mucho equivocarme, te ríes mucho con la gente y vas perdiendo la vergüenza, ¿no? Sobre todo si los profes son nativos, que te encuentras que también intentan mostrarte su cultura, su forma de ser, y es muy, muy curioso, muy divertido. Yo, como había empezado con el japonés así por mi cuenta, estando en la carrera cogí un crédito de japonés, pero de estos de que te pilla una hora súper mala, que es la hora de la comida, tienes que ir, volver, irte a otra facultad, y la profe era japonesa. Entonces, claro, era curioso ver cómo mucha gente se las daba de artistas, de mira, yo todo lo que he aprendido de japonés, pero esa mujer te enseñaba que no lo estaban haciendo bien porque la forma de dirigirse, la forma de expresarse y todo eso era totalmente diferente y era muy divertido ver cómo algo que creíamos que sabíamos, esta mujer nos lo enseñaba de otra manera, totalmente diferente.
Claro. Es muy divertido. Y yo que sé, tuve un profe de alemán que igual, que era súper gracioso, nos contaba, claro, cuando acababa cada lección nos contaba algo de, por ejemplo, pues yo es que normalmente cenaba temprano y con un huevo, y entonces te iba introduciendo el vocabulario, ¿no?, que habías hecho ese día, con anécdotas suyas. Entonces, pues como que te compartía su cultura, su vida. De vez en cuando, sí. Pero tengo que decir que lo de las ciudades está muy bien, y en ciudades no tan grandes también, porque yo he visto cursos encuentros de intercambios de idiomas en Albacete y en Ciudad Real, y en Salamanca, que también, ojo, mucha vida en ciudades medianas también. Lo que pasa es que, claro, en sitios donde hay más gente hay más probabilidad de que haya más cosas diferentes, ¿no? Porque bueno, habéis hablado un poco de estos intercambios, pero ¿qué otros recursos podéis utilizar para el tema del aprendizaje de idiomas? Bueno, pues yo puedo decir que tú y Chus sois en parte mis maestros de catalán, porque escucharse un ratito podcast, cuando ya tienes un nivel básico para ir ya empezando a mover la bicicleta, ya vas deduciendo. ¿Sabes? Si tú entiendes las cosas más o menos, ya estás viendo el árbol y lo que te falta son las ramas. Y a base de escuchar, pues también te das cuenta de que las cosas no son como te las pensabas tú, sino que se dicen de tal o cual manera, y vas cogiendo también la entonación. Y luego una cosa que es muy útil para aprender idiomas es cogerte un lápiz y un libro. Cuanto menos nivel tenga el libro, mejor, evidentemente, porque si no, estamos hablando de una tortura malaya. Claro. Y tú te vas en el metro, en el autobús o en un ratito que tengas en el trabajo, y yo me iba subrayando con un lápiz las palabras que no entendía. Y además ahí ves el progreso, ¿no? Porque yo me acuerdo que en alemán aquello era imposible. O sea, yo llegaba de las clases de alemán para mi casa y a lo mejor en el camino había había subrayado pues como 120 palabras. Y esto es imposible. Pero al final, desde esas 120 palabras van a ser 60, luego 20, luego 10 y luego al final consigues leer y deducir por el contexto muchísimas de las palabras. Y ahí es cuando metes el subidón en cualquier idioma. Es que si estás con un libro y un diccionario a la vez y el libro subrayas tanto, es que parece que te estás leyendo 2 libros. Efectivamente. Sí, eso es una tortura. O sea, eso tienes que esperarte a tener un poquito de nivel y luego es muy divertido. Ya te digo que ya vas deduciendo las palabras que te faltan y lo vas sacando, vas haciendo un adelanto enorme. Y en Internet, que ahora que tenemos 800 plataformas y si tienes una Smart TV, yo creo que prácticamente cualquier idioma, tú activas la función de subtítulos en el idioma que quieres aprender y también ganas muchísimo. O sea, no es lo mismo que el hombre esté hablando y tú lo cojas al oído, que es más difícil, que según esté hablando, pues salga la palabra abajo en el subtítulo y tú cojas la que no sabes. Claro, para esto tienes que tener un poquito de idea, porque si no entiendes absolutamente nada, lo que va a pasar es que te vas a dormir tranquilamente. Yo creo que Internet es maravilloso. Ay, perdona. Era para responder lo mismo que habías preguntado. Sí, Internet es maravilloso no solo por las aplicaciones y las cosas que te encuentras, sino porque hay otras personas dispuestas a ayudarte. Y, por ejemplo, a mí me pasó con japonés, que como cuando tuve curiosidad encontré en Internet ese curso de páginas escaneadas, eran escaneadas, de la revista, porque alguien las había subido. Y un día pregunté, oye, que ahora me quiero poner en serio, ¿dónde miro para buscar cursos en euskera? Porque si alguien me pregunta, por ejemplo, hay un curso de catalán que se llama parla.cat, que yo no lo he usado nunca porque nunca me ha hecho falta, pero que se ve que es muy bueno para la gente que está aprendiendo. Pues yo buscaba algo igual en euskera y entonces alguien me dijo, mírate esto, y me pasó un enlace de YouTube, que es una serie de un programa que se hacía en el año 83, que no sé, lo habrás oído hablar a lo mejor, que se llama Bayorishe. Y son actores que de hecho luego los hemos visto en series a nivel en toda España y todo eso, pero escúchame, que tú lo ves, el Seat Ibiza ahí cuadrado, el paquete de educados, todo eso, y dices, madre mía, pero escúchame, sin decir una palabra de castellano, bueno, a partir del capítulo 7 hay cosas que las traducen al castellano, pero sin nada más que con las imágenes, aparte de repetir y repetir, te vas quedando con un montón de cosas y es lo que tú dices, el subidón de, coño, pues lo estoy entendiendo todo. Y yo he llegado me quedan muchísimos, he llegado al capítulo 10, por ejemplo, y a veces ya se sueltan frases largas y digo, joder, es que lo estoy entendiendo todo. Lo malo es que si lo dejas un tiempo, lo pierdes, tienes que ir practicándolo. Yo creo que es muy importante encontrar cosas que te gustan, ya en el idioma que sea, cosas que te llamen, cosas que te gusten. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho el anime,
me gustaban mucho las películas de acción, las de artes marciales, y esto lo buscaba, claro, en japonés. Entonces es muy distinto ver cosas que te interesan o oír podcasts de cosas que te interesan a estudiártelo y tomarte el asunto como un tocho. Bueno, en euskera también hay una aplicación por ahí para el móvil que también estaba muy bien, pero esa serie yo creo que es de la ETV, de cuando empezó la ETV en el País Vasco, que es algo así como Orixe, me parece. Vaya Orixe. Sí, y es la con la que ha aprendido euskera un montón de gente, ¿eh? Sin embargo, es eso, que también es bueno pues tener referentes. A lo mejor si te ves, no sé, de Bola de Dragón, por ejemplo, yo creo que ha sido el mejor profesor de catalán que haya habido jamás en la TV3, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Yo he vivido en Murcia desde los 10 años, empecé a vivir en Murcia y bueno, yo ya sabía catalán, pero en Murcia se podía ver TV3 y Canal Nou, el canal valenciano, y mis amigos que eran murcianos, todos ellos aprendieron o por lo menos entendían perfectamente lo que era lo que decían en Bola de Drag, tanto en catalán como en valenciano. Que de hecho yo cuando llegué a Murcia y empecé a ver Canal Nou, que no la veía hasta ese momento, no veía Canal Nou, me llamó la atención. Estuve como varios días viendo que ponían ahí uy a Canal Nou, uy a Canal, y yo el uy digo uy, ¿qué significa uy? Porque claro, era como uy, lo que van a echar. Exactamente, sí, era algo así, era como uy, sí, era como una expresión, no, era hoy, significaba hoy. Pero claro, en catalán y en valenciano pues hay una diferencia. En catalán se dice avui y en valenciano se dice uy. Pero bueno, estuve ahí unos días ahí con el uy. Claro, pero es que eso fue una fiebre. O sea, yo tengo amigos de Huesca que también saben todos catalán a base de verse los dibujos de TV3. Entonces, claro, cuando hay algo que te motiva también para aprender. Yo creo que es la clave, ¿eh? Mira, una tontería, para que veáis el nivel de friquismo que gasto, ¿eh? Un día le hice la broma a mi hija cuando era más pequeña, le hice como que bailaba una jaca. El baile este ritual de los maoríes, de cuando, pues, sobre todo lo hacen mucho ahora con el rugby. Y dice, ay, mira, no, pero ya verás, no, que yo no lo hago mal, lo vamos a buscar en YouTube. Puse un vídeo. Y justo debajo pone, aprende maorí. Y digo, no. O sea, no, esto no puede ser. Y le doy, claro, porque ¿qué hice yo? Darle. Y es un curso que estaba en desarrollo, o sea, ni siquiera había terminado. O sea, yo llegué a acabar todos los vídeos que había y aún estaba esperando que sacasen más, porque eran lecciones de 3 minutos, muy pequeñitas, y era muy sencillo, pues la gramática en maorí es muy simple. Claro, con una gramática tan simple, luego tienes que complicártela mucho más para decir según qué cosas, ¿no? Pero creo que llegué al capítulo 27 del curso aquel. Yo tengo mi libreta y que me voy apuntando y que de vez en cuando le echo un vistazo por culpa de aquello de, hostia, es que me está gustando cómo me lo presentan, me está haciendo gracia y me voy a meter a una cultura de un sitio que no sé si iré alguna vez en mi vida y que ni siquiera allí lo habla mucha gente, pero escúchame, me está motivando y la magia está de decir, estoy entendiendo lo que me dicen y creo que yo también soy capaz de expresarme en ese idioma de alguna manera, ¿no? Qué bueno. Si quieres ayudar y colaborar en el mantenimiento y crecimiento de Puede Ser una Charla Más, puedes hacerlo a través de nuestro Ko-fi, al cual puedes acceder con el enlace que te dejamos en la descripción de este programa. Y bueno, y si vamos al lado contrario, en el momento de frustración, de que te estancas con el idioma, con un idioma y como que te puedes quedar un poco estancado, ¿cómo se combate esa frustración? Uy, esto en los idiomas orientales te pasa continuamente. Yo me acuerdo cuando empecé con el japonés que ponía cosas como Naruto y pasaba el capítulo de 20 minutos y claro, estabas ahí esperando que no cojo nada y al final era como ¡ah! Esto sí lo he pillado. Te van a pasar ahí meses hasta que al final ya era cada 5 minutos, ¿no? Ya ibas cogiendo más cosas. Porque los idiomas orientales hay que decir que la gramática es mucho menos complicada que, por ejemplo, en alemán o si te pones a estudiar húngaro, ¿no? Y entonces tú te piensas que sabes. ¿Sabes? En alemán así, o sea, en japonés, hacértelo una cosa sencillita para que ellos te entiendan, bajen a tu nivel y entiendas lo que dices, es bastante fácil. Claro, pero una cosa es que ellos te entiendan lo que dices
y otra cosa es que tú entiendas lo que dicen ellos y por qué lo dicen ellos, porque es un muy idioma muy, muy importante. complejo. Sí. Claro, entonces van pasando los meses y la cosa empieza a pesar y dices, esto aquí no estoy avanzando. Y, aunque también tengo que decir una cosa, que a todos los que estéis escuchando esto, que no os asustéis en el primer golpe, porque si os asustáis en el primer golpe, no vais a llegar a ningún sitio. Pero si pasáis los 2-3 primeros meses, la cosa se va a ir enderezando, porque tanto en japonés, que yo recuerdo que en la primera academia en la que estuve, el curso era de 8 personas y el mínimo eran 3. Bueno, a la segunda semana ya éramos 3. Sí, pero esos 3 aguantamos casi 5 años. Hostia. Y en alemán me pasó lo mismo. En alemán, cuando vino lo de la crisis, pues había una cola enorme para apuntarnos ahí en el Goethe Institut, que recuerdo que fue una hora esperando allí, ¿no? Y cuando empezamos el curso, que allí eran trimestres, el primer mes se largó casi todo el mundo. O sea, estábamos los mínimos para hacer el trimestre. Y sin embargo, eso que aguantamos un par de añitos allí, ¿eh? Hombre, es que con esto de los idiomas hay mucha gente que se cree que milagros a Lourdes, ¿no? Que llega, que por ir a una academia sales sabiendo, y eso es... De hecho, muchas veces te dicen, no, si aquí te enseñamos cómo va, pero el trabajo lo tienes que hacer tú por tu cuenta. Es querer, es lo que tú dices, sumergirte, porque cuando estás aprendiendo un idioma no sabes por qué, pero todo está en ese idioma. Yo me hice el Duolingo de árabe y desde ese verano hasta el año siguiente, todo estaba escrito en árabe. Yo veía árabe por todos lados. Yo no sé cómo me lo montaba, todo el mundo tenía tatuajes en árabe, de repente. Y tengo que decir que no sabría hablarlo ahora, porque es más un modo juego, porque son tarjetas y al final llega un momento que sabes tú responder bien y que te dé bien sin realmente saber lo que estás poniendo. Pero aprendí a leerlo. Entonces, de repente, todo el mundo tenía tatuajes árabe. Todo, por todas partes. Y ¿Estás hablando de Duolingo? De Duolingo. Ahora ya no funciona así, ¿eh? No, ahora, claro, es que yo me lo acabé hace 3 años o así. Ahora lo han ampliado muchísimo. Cada curso tiene muchísimas más lecciones y seguramente si me meto aprendería más. Pero bueno, de la forma en la que me lo pasé, al final era pues fallar un par de veces la misma frase y luego ya está, todo el rato lo mismo. Me quedé con cosas, con detalles que me llamaron mucho la atención de la gramática y eso. Por ejemplo, ¿sabíais que en árabe hay verbos femeninos y masculinos? Me gustaban los puntitos. Esto de que las vocales fueran puntitos. Sí. Para arriba, para abajo, sí, bueno. Luego hay otra cosa también que son los graciosos. Porque en el momento de que tú estás estudiando japonés o chino o alemán, empieza con los chistes de Tokiski la soba, ¿no? Intentan hacerte el chu con los chinos, ¿no? Por mucho que tú le digas que estás estudiando japonés durante años, te siguen viendo con la misma coña, ¿no? Pero eso me lleva a una pregunta también, el tema de de que si habláis varios idiomas, no hay posibilidad de que confundáis un idioma con otro, o que a la hora de hablar, pues no sé, tú que hablas chino y que también sabes japonés, en un momento determinado metas una palabra china donde correspondía a una japonesa. En fin, eso pues os pasa, ese tipo de atravesar y cruzar idiomas. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Cuando quieres hablar en un idioma o llevas rato usando un idioma y quieres cambiar a otro, de que enseñe la patita. O cuelas una palabra o seguro que sí. Bueno, a mí la primera vez que me pasó, que me quedé muy loco, que no me esperaba que me fuera a pasar eso, en el cole yo tenía a primera hora clase de francés y la segunda de inglés. Entonces había que señalar algo en la de inglés, no sé qué, que era negro, y levanté la mano y dije noir. Yo que sacaba 10 en inglés, y me quedó todo el mundo mirando diciendo, ¿eres tonto? Y dice, no, es que acabamos de hacer francés ahora mismo. Pero sí, a veces me ha pasado. Uy, a mí me ha pasado cosas muy graciosas, como ir con mi chica por Alemania, ¿no? Y estar todo el rato hablando en alemán, volverme y hablarle en alemán a ella. Y casi soltar mucho papo, ¿sabes? Eso me ha pasado, sí. Sí. Yo la última vez que fui a un congreso de Esperanto, me fui con toda la familia y salí de una charla y me lié a hablar en Esperanto con Elena, que sabía que eso que había dicho me estaba entendiendo, pero me miró como diciendo, ya, te voy a dar un consejo, para. Sí, y cuando llevas muchos días hablando un idioma, que te vuelvan a hablar en castellano,
es como que te bajas, es como si estuvieras caído de un espejo o algo parecido y es una sensación extraña en tu cabeza, ¿eh? Eso me ha pasado varias veces, ¿no? De volver de un viaje y la primera vez que te hablan en castellano es como tú. Volvemos al modo español, David. Qué bueno. Pero porque también estamos hablando ahora también un poco de eso de a nivel cultural también te cambia también un poco la mente, la forma de pensar, la estructura de la mente y bueno, de alguna forma también el aprender idiomas pues te enriquece, ¿no? A nivel cultural es como que te da también otra visión un poco incluso de la propia vida, ¿no? Sí, yo creo que es lo mejor que tiene, ¿eh? Eso es maravilloso. Mira, por ejemplo, con el catalán, lo que me he dado cuenta es que me faltaba un trozo importante de mi cultura española. Con cosas tan tontas, bueno, puede parecer tontas a los catalanoparlantes, de que paella signifique sartén. Fíjate qué tontería, ¿no? Pues me hizo mucha ilusión saber que paella era sartén o que cullera significa cuchara o que sabater, como Leticia Sabater es zafatera. ¿Sabes? Esas cositas que, bueno, y que también he descubierto un mundo, ¿no? De gente que hace cultura en España, tanto audiovisual, ¿no? Como escrita, que la hace en catalán y es una gente a la que me estaba perdiendo, ¿no? Es un trozo de la cultura que me faltaba. Y sí, me gusta mucho, me está enriqueciendo mucho. A mí como español, llegar a una parte que no había llegado hasta ahora. Te ayuda a empatizar un poquito con otras culturas. En este caso, pues estás hablando del catalán, pero bueno, que igual que es el catalán, pues cuando con el alemán, antes también comentabas, ¿no? De que te has acercado también al mundo alemán, ¿no? O al japonés, o sea que te acerca un poquito a esas culturas a través del idioma. Bueno, yo es que, para que os hagáis una idea de lo que sabía yo de Japón cuando aprendí japonés, me planté en Tokio y a la hora de comer sushi, una pareja de ancianos me vino muy amablemente a indicarme de que estaba cogiendo los palillos al revés. Hostias. O sea, tú imagínate cómo tiene que ser eso de raro. ¿Os imagináis a un japonés viniendo aquí cogiendo la cuchara al revés para comer? Claro. En tu mente la parte gorda iba a coger mejor, ¿no? Efectivamente, veo que piensas como un científico. Claro. Te encanta, ¿no? Entonces, ¿para qué lo quiero? Claro, y creo que sí. Me vinieron aquí desde el fondo del barco y diciendo, el demonio occidental me están vendiendo verte simplemente, ¿sabes? Y me lo dijeron muy amablemente. O sea, para mí es que fue un mundo nuevo, o sea, tanto todas esas películas, toda esa cultura que aprendí, como luego también estar allí, o sea, es como estar dentro de una película. Banca Kaijin. Pues no, pasa mucho que cuando aprendes un idioma o te metes un poquito, no tanto aprenderlo, sino el saber buscar cosas, te metes en cultura, en parte de cultura que desconocías totalmente. Cuando has dicho antes formas de aprender y Sato ha dicho lo de los podcasts, yo llevo muchos años escuchando podcasts en asturiano. No tengo nada que ver con Asturias, no tengo familia allí, no he estudiado el asturiano nunca y por ir cazando palabras, aparte de que obviamente si eres castellano hablante y tienes un poquito de catalán, un poquito de italiano o de cualquier lengua latina, el asturiano te resulta muy sencillo de entender. Pero aún así hay palabras que si no las has oído nunca, hasta que no las oyes un par de veces no las sitúas. Entonces, desde que estaba escuchando, además era un podcast que era propio de hablar de la lengua asturiana, de la cultura asturiana y tal. Entonces, la de cantidad de gente que ha pasado por ese podcast, te vas dando cuenta de proyectos musicales que hay, gente que hace que tiene asociaciones culturales de no sé qué, de bailes, de folclore, o asociaciones en un pueblo de cualquier cosa. Y hay un mundo increíble que yo por un lado pienso, deberíamos poder estudiarlo todo y saberlo todo, y por otro lado pienso, sé que no se puede y habrá cosas que me perderé y nunca las sabré en mi vida, pero bueno, por lo menos picotear un poquito de vez en cuando enriquece bastante. Está muy guay, muy guay. Y bueno, estáis hablando de podcasts que escucháis o que de alguna forma, pues eso, hay podcasts de otros idiomas que podéis poneros, pero ¿de qué manera? Porque claro, en este sentido, Chus, ¿cómo afecta el hecho de esa curiosidad por los idiomas en tu mundo, en tu podcasting, ¿no? En tu manchapot. Mira, yo en qué momento, hace relativamente poco me lo verbalizaba Elena, me dijo, esto te va a explotar en la cara. Digo, sí, es verdad. A mí me pasaba que cuando empecé a hacer podcast, yo solo, o sea, tenía el proyecto este de Una vaga idea, que lo hacíamos con el otro muchacho y yo, y estuvimos mucho tiempo,
Pero cuando ya aquello se acabó y se acabaron las colaboraciones que yo hacía en Tardes de Bocata con Juan, que es de Valencia también, y yo me quedé solo, dije, hostia, yo quiero hacer podcast. Y empecé y lo hice en mi lengua, primera lengua, mi lengua materna, la que uso esporádicamente, que es el castellano. Pero cuando ya empecé el primer capítulo dije, aquí quiero meter algo en esperanto porque, primero, tiene muchísimo público y segundo, no hay tanto. Que ahora, por cierto, llevo un tiempo yo parado y hay como 27 podcasts nuevos que producen muchísimo más que yo y me alegra mucho. Pero cuando yo ya tenía castellano y esperanto, dije, es que el catalán, que es mi segunda lengua, pero que la uso casi tanto, y a nivel familiar no estoy usándolo. Entonces creé el podcast en catalán y entonces ahora, en las tertulias no, en las tertulias hablo con el idioma de la persona que me está hablando, salvo si, por ejemplo, en tu caso, Alex, tú has participado tanto en catalán como en castellano, que esto no pasa tanto, y en esperanto, pues con quien habla esperanto. Pero cuando grabo yo solo y grabo los atiende, lo que me documento yo para hacer, el podcast nuevo que estoy haciendo ahora, que estoy preparando la infraestructura, que ya llevo escritos 8 capítulos y que pronto me pondré a grabar, entonces cuando estoy yo solo digo, ¿en qué idioma lo hago? Entonces lo hago en 3 idiomas. Lo grabo todo en castellano, en catalán y en esperanto. Entonces lo grabo todo 3 veces, lo edito todo 3 veces, monto la música 3 veces y lo publico 3 veces. Y al final digo, mira, ¿sabes qué? Solo una red social, o sea, un perfil. Antes tenía un perfil para los 3 podcasts, para cada uno. Y ahora digo, solo un perfil, lo meto ahí todo y ya quien quiera. Yo sé que no estoy haciendo el mejor marketing, pero bueno, por lo menos hago lo que me gusta. Y Sato, ¿tú cómo implementas el tema de los idiomas dentro de tu podcasting? Pues los idiomas me sirven para llegar a donde no llega otra gente. Por ejemplo, en el tema del cine, que sabes que a la olla últimamente llevamos mucho cine, pues llevamos cosas de cine japonés que todo lo que sea salir del imperio yankee en cine ya es ser un poquito outsider, ¿no? Y entonces, pues de vez en cuando me gusta meter a mi hermano Vele o a Juanvi en algún lío de estos de cine japonés y sagas o cinematografías que aquí no nos han llegado. Luego también en alemán, pues me gusta también para música, ¿no? Que sabes que a veces que hago programas musicales y meto algún grupo alemán. Y bueno, pues así lo vamos hilando. Tuve una idea loca de hacer algo así como japonés para ineptos o para ti, patán. Pero nunca llegué a materializarlo, ¿no? Por lo menos para enseñar un poquito el japonés a andar por casa, ¿no? Para que la gente, pues quizás se le encendiera la chispita como a mí, ¿no? De que, mira, ya que he aprendido unas cuantas palabras con Sato, pues voy a seguir por mi cuenta, ¿no? Pero al final nunca he llegado a materializarlo. Pues, Sí, es que yo creo que vicia mucho cuando descubres algo, cuando empiezas a ver cómo es por dentro, algo que había sido ajeno a ti toda tu vida y de repente lo vas viendo por dentro y dices, pero bueno, el japonés tiene una cosa que es terrible y es que cada cosa se puede decir de 27 maneras y no siempre está bien. Entonces, claro, una vez que te crees que has aprendido, no, aún te faltan 20.000. Sí, bueno, yo es que estuve tan loco que me sé a sacar también los exámenes de letras del kanji, ¿no? Que es literalmente letra china. Y llegué pues hasta el 3. Que esto es como las artes marciales, Alex. Empiezas por el 10, que es el más bajo, y luego vas subiendo. Y bueno, ya los últimos niveles son nivel Dios directamente, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo son esos exámenes? ¿De escribirlos o de reconocerlos? Sí, es el no, los tienes que escribir tú. Se llama Kanji Kentei o Kanken. Así abreviado, ¿no? Y entonces, pues el primero me parece que son 75 letras. Y luego la cosa va subiendo a niveles pues muy fuertes, ¿no? Que es toda la lista de kanjis oficiales. Y ya el último que solamente se puede hacer en Japón, creo que entran unos 6.000, que ya no son ni los de las listas oficiales. Que Japón tiene un origen curioso. ¿Lo quieres contar tú, Chus? Bueno, es que es una cosa muy rara. Es tener un idioma que no tenía escritura y de repente vienen los chinos y te enseñan que se puede escribir todo y lo escribes todo en chino, pero lo dices en tu idioma, pero entonces luego está escrito en chino. Entonces cuando te dicen que una palabra viene del chino y que, por ejemplo, yo qué sé, por inventarme algo, ¿vale? Kasan es montaña de fuego, es volcán. Pero en japonés fuego no se dice ka, se dice hi. Entonces, claro, tienes 27 formas de decirlo y luego, claro, como hay en chino existen, que creo que son 3.000 letras que usan habitualmente, aunque hay 45.000 en realidad,
en japonés crearon una lista de letras que se podían usar en medios de comunicación y todo eso para que la gente no se flipase, porque claro, imagínate escribir un periódico, ser un columnista de estos pedantes que se pone a poner kanjis históricos de esos tradicionales ahí y luego nadie te está entendiendo. Entonces decidieron recortarlo un poquito y crearon una lista de 1400 y algo, no me acuerdo, que ahora ha ido creciendo, ¿no? La última creo que son 1800 y algo, no sé. A ver, Chus, es que lo que pasó es que llegaron unos señores de América del Norte y le ganaron la guerra, ¿no? Y entonces sí, el problema que tenían los yanquis es que querían hacerlos desaparecer. Sí. Y ahí la lista que es la Yoyo Kanji. Pero claro, cuando hicieron la primera corrección, resulta de que pusieron los 300 más. Entonces ya no hicieron más correcciones los yanquis. Pero me gusta esto del japonés porque era una lengua hablada. Vinieron los señores de China con los kanjis, que son las letras chinas. Pero luego vamos a ver una serie de monjes como Alex Chan que dijeron, hostias, esto es muy complicado de escribir al copiar. Y entonces de estos ideogramas empezaron a simplificarlo y de ahí sale el silabario, que tienen dos, que es el katakana y el hiragana, que ya representan sonidos, como representa el español. Lo que pasa es que en vez de ser un abecedario es un silabario. Que por eso ha habido gente que dice que el japonés podrían dejar de usar los kanjis porque con los silabarios puedes entender lo que quieren decir. Pero como los kanjis, es que cada letra es una palabra. Entonces, además del sonido, como estás dándole un significado, tiene mucha potencia expresiva y es muy difícil que quieran quitar eso nunca. Muy difícil, pero claro. Pero bueno, pero luego está en chino que solo tienen esas palabras, que no tienen sonidos sueltos. Bueno, es que lo del chino... Es una locura. El chino es más curioso todavía, porque el chino tiene una serie limitada de sonidos, que son bastante menos que en castellano, y luego tienen los tonos. Entonces, según el tono en el que digas una palabra, significa una cosa u otra. Por ejemplo, ma... El ejemplo de ma es el mítico, que sabía que ibas a decir ma, porque es que claro, no, pero porque es muy gráfico, ¿no? Porque ma puede ser madre y ma puede ser caballo. Entonces, claro, pues si confundes a tu madre con un caballo, tienes un problema, ¿no? A no ser que seas BoJack Horseman, pero... Efectivamente, sí. Y claro, a todo el problema este que estábamos diciendo antes, pues ya le añades el de los tonos, que simplemente para entender a alguno que esté hablando tienes un problema, pero es que para hablarlo tú tienes otro. Luego tiene cosas muy curiosas en chino, por ejemplo, Mao es gato. ¿Te estás quedando conmigo? ¿No? Cosas así. Aunque en eso no llegué a meterme mucho. Lo que pasa es que incluso para los chinos, que por cierto, no hay solamente un chino, o sea, hay como 20 y pico, por eso a lo mejor si entráis a un bazar chino diréis, vamos a ver, estoy en un bazar chino, con una familia china, están viendo una película china. ¿Por qué, Dios mío, tiene subtítulos? Y es que hay un montón de chinos, O sea, está el Hanyu, que es se supone que es el mandarín, ¿no? Pero luego cada región tiene el suyo, Hay como 26 o 27. Y genial. Bueno, lo que pasa es que ya empezamos, metemos una patita en lo que es mezclar idiomas y cultura con realidad política, digamos, con practicidad humana. Y en China lo que pasa es que el idioma oficial en toda China es el Hanyu. Es ellos lo llaman Putonghua, que es como lengua unificada o algo así, pero que es la lengua de una de las etnias, de la etnia Han, el chino que conocemos todos. Pero luego es que creo que eran 108 idiomas más, que yo creo que es mentira, que hay muchos más. No me creo que si en España hay 7, no me creo que en China no haya 700. Y yo qué sé, creo que en Papúa Nueva Guinea había como 600 y es una isla. Esos son locos, ¿no? Y bueno, y además que en China pues también se hizo un intento, como dicen nuestros amigos los yanquis con los japoneses, y dijeron, vale, es que hay 20.000 letras, vamos a simplificarlas, ¿no? Entonces cuando tú llegas a estudiar chino, pones, bueno, no, yo quiero el simplificado que será más fácil, ¿no? Y claro, es más feo, pero es más fácil. No, en mi humilde opinión es más feo, pero bueno. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que luego cuando te sabes cómo lo han simplificado, pues dices, bueno, de no saber absolutamente nada de chino simplificado, de repente te sabes tropecientos Hansu, ¿no? Que es en chino y es muy curioso, sí. Aunque ahí yo te digo que en chino no he profundizado demasiado, Saqué los 2 primeros niveles y se acabó. Hicieron mucho el esfuerzo también de acercar la literatura, o sea, la ¿cómo se llama? Lo contrario del analfabetismo, ¿no? La alfabetización. La alfabetización, efectivamente, a toda la población. Y por eso hicieron el simplificado. Que yo creo que, bueno, algo hicieron bien porque al final es que es una lengua tan compleja y aún así todo el mundo la aprende.
De hecho, es súper curioso. Los niños chinos, para aprender a leer sus letras chinas, primero aprenden a leer el alfabeto latino, el nuestro. Pero a lo mejor entre los 5 y los 6 años aprenden a leer el nuestro y luego ya dejan de usarlo. Cosa que a nosotros, hasta que llegamos a los 12, 13, no lo hacemos bien y muchos seguirán toda la vida sin hacerlo bien. Y solo tenemos eso. Que tenemos 28 letras y ya me sobran la B y la V. Me sobra la V, me sobra la Q y me sobra un montón. Pues ellos tienen 3.000 y para aprender a sus 3.000 o 4.000 que usan habitualmente, primero aprenden el nuestro y luego lo olvidan al año siguiente. Bueno, no lo olvidan, pero dejan de usarlo. Bueno, yo creo que a Alex no le hemos convencido ni con el chino ni con el japonés, así que voy a hacer un tercer intento. También está el coreano, que el emperador coreano pues también tenía el mismo problema que los yanquis con los japoneses y que los comunistas chinos con los chinos. Entonces dijeron, vamos a hacer un alfabeto que sea muy, muy fácil de aprender. Y los coreanos pues tienen el Hangul. O sea, para que nos entendáis, comensales, tenemos las letras chinas que parece que te van a morder, son muy complicadas. Luego tenemos otras que son así como más redondeadas, que serían las japonesas. Y luego tenemos barritas y círculos. Barritas y círculos es coreano. Que parecen caritas sonrientes a veces. Efectivamente, sí, lo te digo. Y es el alfabeto que dicen que es el más fácil de aprender de todo el mundo. Imagino que para los coreanos, ¿no? Porque, digamos, tiene unos sonidos que no existen en castellano y que ahora está muy de moda, ¿no? Con todo esto de los doramas coreanos. Están muy, muy de moda. Bueno, sobre todo con el juego del calamar. Sí. Yo la verdad es que las letras más o menos creo que las identifico. Identifico cuando una letra es china, cuando es japonesa o cuando es coreana, sí que creo que las identifico. Y bueno, en todo caso, vamos a ir ya medio cerrando esto. Pero antes de esto también quería haceros una pregunta acerca de qué idioma pues creéis que puede estar o de moda o más que de moda, a lo mejor que pueda tener un potencial de cara al futuro. Puede ser el Esperanto, Chus. Es que a mí me pasa con el Esperanto lo que me pasa con Linux y con muchas otras cosas. Y con Mastodon, por ejemplo. Es que lo veo tan obvio que es súper práctico que yo creo que todo el mundo por lo menos podría aprender un poquitín. No te digo mucho, 3 meses, 6 meses y ya. Y con eso luego ya aprende lo que quieras y lo hablamos todos en inglés si queréis. Pero es tan práctico el Esperanto y tiene tanta potencia para tantas cosas que me parece que de verdad me parece mentira que no se esté usando en todo el mundo ya. Pero bueno, lo mismo me pasa con Mastodon en redes sociales y lo mismo me pasa con Linux en sistemas operativos. Bueno, yo hablo de Linux y hace 10 años que no uso Linux, pero bueno, es eso. No sé si he convencido a alguien, pero no empecéis a aprender Esperanto porque es adictivo y empiezas con una broma de a ver qué tal, a ver qué significa esto y acabas 20 años después presidiendo una asociación y yendo a congresos. O sea que, bueno, cosas que pasan. La primera clase es gratis. La primera es gratis. Que luego mola mucho, es que mola mucho porque vas andando por la calle y está a tu izquierda un chaval polaco que lleva 2 meses viviendo en Francia, una chica iraní. ¿Quién más estábamos? 2 japoneses que hablaban entre ellos en japonés, pero y que de verdad hubo un momento que lo intenté, dije, ¿habláis inglés alguno? O sea, no, fatal. Y nos entendíamos todos y estábamos hablando todo el rato y hubo un momento que pensé, digo, como no sea por el Esperanto, aquí desde el momento dejamos de entendernos. Y era mágico, no sé, me pareció súper práctico. Bueno, yo creo que Chus está hablando como un científico y está intentando apelar a nuestro lado racional. Claro. La gente debería hablar Esperanto porque es fácil, porque es útil y porque es lo correcto, ¿no? Entonces es práctico, claro. Uh-huh. Pero yo creo que... Sí, pero yo creo que en esto hay también un grado de implicación emocional, ¿no? Y que aquí juega mucho también lo cultural. Y nosotros, nos gusta o no, pues también somos un poquito colonia cultural de los Estados Unidos de América, que a ver si se inventan un nombre, por favor. Macho, que es un país sin nombre. ¿Cómo puede ser un país sin nombre? De no sé cuántos años, por Dios. Bueno, pero ahora tienen el Golfo de América. Sí, en la Casa Blanca. También. Eso es otra. A ver, yo apostaría porque el idioma del futuro va a ser bien el chino, porque yo creo que en cuestión de 5 o 10 años vamos a tener todos claros que son la potencia número 1 económica y lo económico se traduce también en cultural. Entonces, cuando te empiecen a inundar de películas, series chinas y empresas chinas, la gente va a empezar a hablar chino. Por muy difícil que sea, ¿eh? Ya tendremos aquí la gente empezar a romantizarte, te empezará a vacilar en vez de en inglés, te empezará a vacilar en chino
Y esa será la señal de que nos vamos a poner todos a mirar a Pekín en vez de a Washington. Sí, o a Cuenca. Bueno, pues nada, simplemente preguntaros por vuestro próximo desafío, si tenéis algún desafío con algún idioma que os apetezca aprender. A mí siempre me ha quedado la espina del euskera, porque el euskera para mí siempre ha sido un idioma muy musical, que me gusta mucho cómo suena, pero es bastante difícil de aprender y no he tenido nunca el tiempo suficiente para dedicarle como para aprenderlo mínimamente. Que esto, mira, yo aquí voy a romper una lanza en favor de los idiomas oficiales en España, porque igual que hay una escuela Cervantes fuera para enseñar castellano, yo creo que debería haber por lo menos una o varias en el resto de España para popularizar cosas como el catalán o el vasco o el gallego, ¿no? En el resto de España, que te fuera fácil, te fuera atractivo estudiarlos y no te dejara el Estado pues a tu cuenta y riesgo para aprenderlos. Yo estoy muy de acuerdo con eso, la verdad. Siempre lo he dicho y siempre lo he pensado, la verdad. Porque son idiomas que están ahí, pues sí que tienen su espacio dentro de España, no se habla en todos sitios, pero estaría bien. Igual que el español, pues es un idioma vehicular para todos los españoles. Sí que es verdad que tanto el euskera como el catalán como el gallego son idiomas que están ahí y que estaría bien como españoles, pues por lo menos, al menos, pues lo que decís, eso de probarlo, de dar unos meses, de que ya que hacemos tantas cosas en el colegio que son inútiles cuando somos niños, pues oye, que menos que 3 meses de alguno de estos idiomas que son oficiales y que están contemplados en la Constitución española. Así que bueno, sí que estoy de acuerdo en eso. Pero bueno, más allá de eso, Chus, de cara al futuro, ¿ves algún idioma, bueno, que veas tú como... ¿Algún reto que tuviera yo pendiente? Algún reto, sí, exactamente. Pues mira, los últimos, llevo un par de años o 3 que eso, entre la tontería del Duolingo y buscarme yo por mi cuenta y jueguecitos así para aprender, me metí en árabe, me metí en turco, he aprendido algo de hindi, que es súper gracioso como escriben, que me encanta. Que gracias a eso supe que uno de por aquí que conozco yo tiene tatuado en el brazo chicken curry, que no sé si se lo diré algún día. Le preguntaré, ¿qué te tatuaste aquí? Y pone chicken curry. Y me puse un poquito con el chino, tenía medias lo del maorí, pero lo que tengo pendiente, que quiero seguir adelante y quiero acabarlo porque lo tengo muy cerca y cada vez que voy o cada vez que viene alguien que conozco no soy capaz de hablarlo, es el euskera. Me pasa lo mismo que a Sato, pero no porque lo vea difícil o porque me asuste, sino porque no me he puesto en serio como me gustaría. Y joder, es que es muy bonito. A mí me gusta por cómo, lo curioso que es, cómo lo plantean, que yo casi todos los idiomas que conozco que marcan casos, marcan el acusativo, o sea, tú dices el sujeto y dices lo que hace el verbo. Entonces lo que hace va marcado diferente. Pero en euskera no, en euskera es al revés. Quien va marcado es el sujeto. Y muy pocas... No es tan habitual que los idiomas hagan eso. Que de hecho hay idiomas africanos que lo hacen, entonces por eso dijeron que el euskera puede derivar de algún idioma africano, que no es verdad. Y es como muy curioso, muy misterioso todo, pero a la vez... Bueno, me pasó una anécdota. Estuvimos en un camping en las lagunas de Ruidera, lugar muy recomendable para ir, que es un paraíso interior ahí en La Mancha, y fui con gente del Esperanto y se le acercó la camarera del sitio donde estábamos desayunando a uno de mis compañeros, que es de Madrid, y le dijo, perdonad, ¿vosotros sois vascos? Y dijo, no, ¿por qué? ¿Y qué te lo ha parecido? Y dijo, no, es que os oigo que estáis hablando una cosa que no entiendo nada y luego de repente habláis castellano perfectamente. Y digo, estos son vascos, te están hablando de los que era. Forasteros no son, así que tiene que, digo, pues mira, muy curioso. Y sí, esa sería una idea. Y luego la otra, pues coger uno y acabarlo, pero acabarlo bien, decir, yo qué sé, aprender árabe e irme a Egipto, al Líbano, está la cosa chunga, ¿no? Pero en algún sitio habrá que pueda estar de viaje o algo. Pero bueno, como tampoco viajo mucho ni tengo mucho tiempo, pues tampoco me mato. No. Muy bien. Pues nada, pues ya vamos a ir cerrando ya esto. En todo caso, agradeceros por vuestro tiempo aquí
que bueno, recomendar a todo el mundo que la gente se pase por vuestros podcasts, decirme aprovechar pues para decirme, Sato, ¿por qué se tienen que pasar la gente por la olla de la cocina del infierno? Pues para eso un rato, ¿no? Porque allí a lo que me dedico es hacer gamberradas, hablar de cine, hablar de cómics, hablar de música. Vamos, la burrada que se me ocurra esa semana, ¿no? Uh-huh. Estamos ahí haciendo un poquito el gamberro, nos echamos una risa con mi hermano Vele, con Juanvi, y a pasarlo bien, ¿no? Que es de lo que se trata. Uh-huh. Y Chus, ¿por qué la gente debería tener en mente la red Manchapot y Cuéntame Hermosura, Explica en Tresor y bueno, ese en Esperanto que no sé si quiero reproducir? Que sí, que lo has dicho muy bien. Ne parolo pri Esperanto. No, sobre todo Cuéntame Hermosura, ya que estamos hablando en castellano. Yo creo que a la gente le va a gustar porque siempre hay algo interesante, que me lo parece a mí, pero yo creo que le parece interesante a quien lo vaya a escuchar, porque cuando no estoy haciendo una tertulia con alguien que le pasan cosas raras, como por ejemplo tener 3 riñones, o ser un actor de doblaje, o ser una periodista gaditana, pues de repente hago mis cortos, mis pequeños documentales en los que empiezo con una historia y luego acabo mezclando churras con merinas, y al final cuando has acabado te has enterado de 3 cosas que no te esperabas, y que creo que es eso, conocimiento y entretenimiento, pero sobre todo para pasar un buen rato y escuchar algo interesante. Pues nada, pues muchas gracias por haberos pasado por aquí. Y nada, os emplazo a otra ocasión pues para que hablemos ya sea de idiomas, ya sea de cine, ya sea de películas o documentales o lo que sea. Ya nos emplazamos aquí para otra ocasión porque lo he pasado muy bien. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Cuando quieras, Alex. Povas esti croma parolado. Oyasumi nasai. Si te ha gustado el contenido de este podcast, te recordamos que tienes la posibilidad de suscribirte, darle al corazón de iVoox y dejar un comentario. Papá. Adiós, adiós, adiós. Hasta la próxima. Hola, me llamo Sergio. Tengo 4 años y mi papá puede ser una charla más. ¡Mua!